Muy buenas emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal. Hoy os quiero hablar de ese decaimiento del decreto ómnibus, de ese rechazo en el Congreso de los Diputados y los efectos que tiene actualmente para la pyme y para los autónomos. Te lo cuento. Y sí, amigos, se aprobaron una serie de leyes por decreto ley, algo a lo que nos tienen muy acostumbrados en esta legislatura, porque no hay esas mayorías en el Congreso cómodas que les permitan aprobar las leyes. Se crea el decreto ley, luego se mete todo en un batiburrillo, en una ley ómnibus, y se lleva a que se presente. Claro, dentro de ese batiburrillo hay leyes imprescindibles o, digámoslo así, políticamente correctas para todos, aunque nos las podríamos plantear y deberíamos planteárnoslas. Una de ellas es el tema de la subida de las pensiones. Claro, es como lo de la paz en el mundo, ¿no? Pues oye, no, es que todo el mundo quiere la paz en el mundo. Bueno, sí, pero bueno, ahí lo metemos en esa ley ómnibus, metemos la subida de las pensiones, metemos cosas tan como la subvención del transporte público. Bueno, son cosas que llaman mucho la atención y que afectan a mucha gente, aunque sea de manera muy pequeñita. Oye, me han fastidiado porque ya no voy a tener subvencionado mi abono transporte. Y fíjate esta gente. Bueno, son cosas que tienen mucho efecto en esa opinión pública y se meten en esa ley ómnibus. Pero dentro de esa ley ómnibus se meten otras millones de cosas que son más polémicas o directamente de las que la mayoría de la gente no está de acuerdo. Hemos visto cosas anecdóticas como la sede del Instituto Cervantes en París, que se le da la propiedad al PNBO o otras cosas, subidas de impuestos, etc. Tienes unas muy positivas y que la gente enseguida entiende que tienen que ser aprobadas, que ahí es donde la oposición dice, pues sáquenlas de una en una y las aprobaremos. Lógicamente, la mayoría de los partidos está a favor de subir las pensiones, está a favor de subvencionar el abono transporte, porque eso afecta a una parte importante de su electorado al que no quieren perder. Eso está claro. Pero luego hay otras medidas que podrían votar que no sin ningún problema, como por ejemplo esta de la que estamos hablando del PNV, o algunas que son subidas de impuestos y que la gente va a estar más de acuerdo en no aprobarlas que en aprobarlas si se votaran separadas. Dentro de todo esto, hay un montón de decretos que se aprobaron en su día, que también han sido rechazados y que afectan de manera muy importante a los autónomos y a las pymes. Uno de ellos, por ejemplo, es el salario mínimo interprofesional. Ha decaído ese decreto ley, con lo que el salario mínimo interprofesional, aprobado el año pasado, ahora mismo no tendría efecto. Ya han salido enseguida, los iba a decir matones, pero sí han salido a amenazar la empresa que decida echar para atrás el salario mínimo. Le vamos a meter unas sanciones. Pero vamos a ver, si ha sido rechazado, ya no está en vigor, con lo que el empresario podrá reducir ese salario. No hay nada que le obliga ahora mismo. Pero ojo, está la inspección que te va a poner unas multas. Como lo hagas, de verdad que esto es surrealista. Hay otra medida que ha pasado desapercibida, pero que afecta a muchísimos autónomos, y que es fundamentalmente de la que te quiero hablar hoy, gracias a un artículo que ha publicado Mundo Emprende. Ya sabéis, el portal de referencia para emprendedores, para autónomos, para pymes, que dice lo siguiente. El fracaso del decreto Omnibus obliga a 30,000 transportistas autónomos a abandonar el régimen de módulos. Y vamos a hablar de qué hay detrás de esta noticia. Y bueno, para ponerlo en contexto, sabéis que los autónomos pueden tributar fundamentalmente en dos modelos: estimación directa simplificada, estimación directa normal y estimación objetiva o módulos. Los módulos es una forma de tributación que se aprobó en su día para intentar simplificar la carga burocrática y fiscal de algunos negocios muy particulares que se incluyeron en un listado y para los que se crearon reglas específicas para que esa tributación no dependiera de la facturación, simplemente de otros parámetros y que fuera fija durante todo el año. Así, directamente el autónomo sabe que todos los trimestres tiene que pagar una cantidad independientemente de lo que haya vendido, de lo que haya tenido que comprar. Y eso simplifica el tratamiento administrativo y fiscal. Sí que es verdad que estos módulos se han dado a algunas triquiñuelas que hacían que empresas pudieran facturar todo lo que quisieran a un autónomo que estuviera en módulos, porque pagaba una cuota fija, no le importaba. Y esto ha hecho que con el tiempo se quiera llegar ya a anular este sistema de tributación.
los módulos y todo el mundo tenga que hacerlo por estimación directa. También es verdad que la sociedad, el tejido empresarial, ha ido evolucionando. Se ha ido digitalizando y ahora estarían en mejor situación para poder afrontar este tipo de tributación por estimación directa, que no es otra cosa que los ingresos menos los gastos deducibles. Ahí sale una cantidad y de esa cantidad hay que pagar impuestos. Para ir reduciendo estos módulos, lo que se ha hecho ha sido ir reduciendo las cantidades de facturación que se permiten como para estar en módulos. Y se han ido reduciendo, pero es verdad que llega la pandemia y se para ese proceso de reducir, y lo que se hace es ir ampliando una prórroga de esa reducción que ya estaba programada y prevista. En esta ley Omnibus, lo que no se aprueba es la renovación de mantener los límites de facturación donde estaban. Con lo que al rechazar este decreto Omnibus o esta ley Omnibus, lo que sucede es que no se renuevan esos límites de los módulos. Y esto, como dice la noticia de Mundo Emprende, afecta a más de 30,000 transportistas, pero también afecta, seguro, a muchísimos otros autónomos que están en módulos, que al no aprobarse esa prórroga de los límites, al decaer esa prórroga, nos vamos a límites inferiores, que lo que hacen es que muchos autónomos ya no puedan estar en módulos en este 2025 y tengan que cambiarse a estimación directa obligatoriamente, porque claro, han bajado esos límites. Ese es el problema, uno de los problemas que ha generado la caída de este decreto y que ahora habrá que ver cómo se puede solucionar esto. Porque por ley ya no están en módulos en este 2025 y, claro, el sector, los diferentes sectores piden respuestas y soluciones. ¿Cómo vamos a arreglar esto para que puedan seguir en módulos tal y como ya se había aprobado en ese decreto ley, que tenía que ser validado en el Congreso, pero que ya se estaba dando por hecho y de hecho, en el mes de enero, han seguido en esos módulos todos esos autónomos que sobrepasaban el límite que ahora tienen, pero no sobrepasaban el límite que se había ampliado con ese decreto ley? Así que un problema para los autónomos que estén en módulos que superen los límites de facturación. ¿Y cuáles son esos límites que han cambiado al caer esta ley Omnibus presentada en el Congreso de los Diputados? Bueno, esa disposición mantenía la prórroga de elevar de 75,000 euros a 125,000 euros, es el límite de facturación. Así que ahora hay muchos autónomos que están en módulos que tienen que revisar su situación y tendrán que consultar qué es lo que deben hacer. Si será la misma agencia tributaria la que les comunique que efectivamente cumplieron con su obligación. Porque cuando había que cambiarse, no se cambiaron. Porque los límites que había en ese momento eran los que eran. Pero que ahora los límites han cambiado. No sabemos cuál es la situación. Si será ahora cuando pierdan esa capacidad de módulos, o será el año que viene, o se va a hacer algo para solucionar. ¿Y cuáles son las posibles soluciones para este problema? La más evidente, la más rápida y la más sencilla sería llevar esta ley sola para que fuera aprobada en el Congreso. El mantenimiento de esa ampliación de los límites en los módulos. Lo que pasa es que el gobierno ya ha declarado en varios foros que no está dispuesto a separar esas leyes. Incluso se está planteando volver a llevar todo el conjunto en la misma ley Omnibus para intentar de nuevo que se apruebe. Pero una solución sería llevar esta ampliación de los límites, que seguramente sería aprobada en el Congreso sin ningún problema. Otra solución sería aprobar un régimen que estaba pendiente, transitorio, para ir pasando de esos módulos a la estimación directa. Sobre todo para colectivos, que ese paso de módulos a estimación directa vaya a ser un gran problema, una gran subida fiscal, y vaya a producir que incluso haya autónomos que, siendo rentables en la versión de módulos, no lo sean en estimación directa. Así que, como veis amigos, esta manera de gobernar, de aprobar decretos ley, de hacer de su capa un sayo, tiene estos problemas y son problemas que generan inseguridad jurídica, inseguridad económica, grandes problemas para grandes sectores. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.